Buenas tardes, continuando con las capacitaciones que realiza el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga. Tenemos el día de hoy al doctor Juan Fernández de Córdoba, prestigioso médico de la institución, con el tema aspectos inmunológicos del COVID. Adelante, Juan. Gracias, doctor Javier. Gracias, doctora Natalie, por la invitación. Una felicitación a ustedes, a docencia, por tener en cuenta siempre que la capacitación es muy importante y pues con mucho gusto vamos a colaborar en la parte de capacitación. En este tema, en este momento vamos a hablar el tema de aspectos inmunológicos de lo que es el COVID, que es bastante importante para entender esta parte, para ver si se ayuda en algo, ¿no? Al diagnóstico, al tratamiento y al pronóstico de la enfermedad. Vamos a empezar a manera de introducción recordando que esta pequeña estructura microscópica, que es una estructura de tipo proteínica, ha llevado a un pánico mundial, a un pánico global. Todos hemos entrado en pánico. Y es así de que el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus ya le dio un nombre en febrero que le llamó SARS-CoV-2, y la Organización Mundial de la Salud en el mismo mes a la enfermedad le llamó COVID-19. Esto hizo de que la Organización Mundial de la Salud le considere como una pandemia mundial el 11 de marzo. Acordémonos que el virus es un virus de tipo RNA positivo y es un beta coronavirus. Esta enfermedad ha llevado a una reacción mundial, reacción de la parte política. Todos los políticos en el mundo han reaccionado de una forma importante, dando todas las estrategias para el control de la enfermedad. Obviamente los políticos latinoamericanos lo han hecho igual, no todos. Parece ser que Brasil, México están un poco más laxos, pero se ha hecho el control, y obviamente en Ecuador se ha creado un COE nacional para dar las directrices de la enfermedad. Pero no solo la reacción ha sido política, sino también ha sido científica. Hoy en día la ciencia a nivel mundial está activada para poder descubrir las causas, los factores de riesgo y obviamente cómo diagnosticar y cómo tratar y prevenir, que es lo más importante. Entonces, la comunidad médica y la comunidad científica mundial parece ser que juegan un rol muy, muy importante, tal vez el más importante en estos momentos. El problema es de que actualmente existen muchísimas preguntas, pero hay pocas respuestas, y la ciencia mundial está activada para ver si logra responder todas las preguntas. Hay 3 capítulos que se están trabajando muy intensamente hoy en día en el mundo entero, que son los capítulos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, existe poca evidencia. Sí existe ya evidencia, pero existe poca evidencia en lo que se refiere a los métodos de prevención. Por ejemplo, ya se sabe cómo prevenir el uso de mascarillas, el distanciamiento social, etcétera, pero por ejemplo, una forma de prevención sería la vacuna, y no tenemos todavía la vacuna. En lo que se refiere al diagnóstico, y ya se tiene unos buenos métodos diagnósticos como PCR, como inmunoglobulinas, pero parece ser que todavía faltan biomarcadores que sean robustos, más fuertes y que sean más fáciles de realizar. Pero donde sí tenemos problemas actualmente es en el tratamiento. No existe una nula, o más bien dicho, una poca evidencia científica, pero la calidad y la rigurosidad no es tan buena. Por lo tanto, todas las conductas terapéuticas actuales están basadas en niveles de evidencia bajos. No tenemos un buen nivel de evidencia robusto para decir que tal o cual medicamento o intervención terapéutica es la más efectiva. Acordémonos de los grados de recomendación y los niveles de recomendación científica. Empezamos con series de casos, empezamos con 1 o 2 casos, o con opinión de expertos de qué es lo que estaba sucediendo, especialmente en China, con esta enfermedad, y es así que empezaron a salir muchos artículos. Hoy en día, cuando en PubMed buscamos la palabra COVID o COVID-19 o SARS-CoV-2, encontramos que ya existen más de 9.000 artículos publicados en PubMed. Es decir, actividad científica existe muchísimo, está prendida la actividad científica, y ya existen muchos papers de calidad robusta y buena. Sin embargo, como les digo, no tenemos todavía unos resultados concluyentes en lo que se refiere especialmente a tratamientos, y es lo que se está buscando actualmente. Y en lo que se refiere a los ensayos clínicos controlados, cuando buscamos en la base de datos de Clinical Trials, encontramos que hay más de 1.200 ensayos clínicos que se están corriendo actualmente.
Por lo tanto, lo que podemos ver es que en la ecuación de la información científica, del método científico y llegar a las conclusiones, hay una variable que es independiente, pero que es muy importante, que se llama tiempo. Lo único que nos falta en este momento es esperar. El tiempo nos dirá muchas cosas, pero nos falta esperar a que salgan los resultados de las investigaciones. Sin embargo, ya existen buenos estudios y con buenos resultados concluyentes. Por ejemplo, la semana pasada salió este artículo de Remdesivir para el tratamiento. Ya hablamos de un ensayo clínico controlado, randomizado, controlado con placebo y doble ciego, es decir, una calidad ya robusta de investigación. Ya existe este tipo de estudios. El problema es que los resultados no son tan concluyentes. Sin embargo, ya podemos tener un mejor grado de recomendación y mejores niveles de evidencia con ensayos clínicos. La pregunta sería, ¿cómo mejorar? ¿Cuáles serían las claves para mejorar este problema? Y hay dos soluciones. La una, entender bien el problema. Y obviamente esto se llega con investigación. La investigación es lo que nos va a ayudar a resolver estos problemas. Y la investigación tiene que ser de todo tipo. Investigación clínica, investigación básica, investigación epidemiológica, etcétera. Y pues nosotros como sociedad tenemos que apostar con algo. Hoy en día se escucha en algunos comentarios de que no existen revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero en los últimos días ya se están publicando revisiones sistemáticas y metaanálisis. Por ejemplo, aquí podemos ver al lado izquierdo de la pantalla un metaanálisis sobre eficacia y seguridad de las terapéuticas actuales. El problema es de que los resultados no son concluyentes. No concluye de que X, Y o Z medicamento o tratamiento es un buen tratamiento o medicamento para la enfermedad. Tenemos también ya un metaanálisis sobre hidroxicloroquina y cloroquina, en donde también concluyen de que faltan más resultados. Y tal vez de los metaanálisis y revisiones sistemáticas más robustas que hay hasta el momento, es la utilización del plasma convalecientes, ¿no? Aunque todavía faltan muchos estudios, parece ser que empieza a dar buenas luces, buenos resultados el uso del plasma convaleciente. Cuando hablamos de diagnóstico situacional del problema, desde el punto de vista metodológico, tenemos que dividir en dos el problema. Entender que el problema tiene dos componentes, que es el virus y que es el huésped. El virus ya está bastante bien estudiado y se le conoce muy bien, pero la respuesta del huésped parece ser que es lo que tiene muchas alteraciones que necesitamos seguir conociendo. Y de aquí nos nace una pregunta. ¿Por qué el espectro de enfermedad es tan amplio, no? ¿Por qué hay pacientes que van desde asintomáticos hasta pacientes que llegan a fallecer? Entonces, la primera respuesta sería, tal vez será el primer componente del problema, es decir, el virus. Habrán virus de diferentes tipos, virus que son muy fuertes, muy mortales, y virus que son leves o que no producen mortalidad. Y es así que el grupo de investigación alemán, en coordinación con la Universidad de Cambridge, acaban de publicar el mes anterior un análisis genómico de la filogenética de los virus. Y ellos encuentran de que sí existe una gran variedad de virus, ¿no? Una gran modificación de virus, pero las modificaciones son leves, son del 2 al 3, máximo al 5%. Y ellos explican de que esa modificación, esa variedad, es porque el RNA viral es un RNA bastante inestable. Entonces puede, en el momento de la replicación, haber inestabilidad. Sin embargo, si ustedes se fijan, se forman grupos aquí, especialmente el grupo A, el grupo B y el grupo C, y que comparten similitudes genéticas y son por grupos a nivel mundial. Entonces, tenemos, por ejemplo, el grupo del virus de los chinos, el grupo del virus de los europeos y el grupo de virus de los Estados Unidos y algunos países de América. Por lo tanto, vemos que sí existe una variabilidad genética, pero no existe una variabilidad tan grande como para decir que aquí en Cuenca, por ejemplo, un virus le infectó a una persona y otro tipo de virus le infectó a otra persona. O sea, son virus que mutan, sí mutan, pero es muy poco y no existe una mutación local muy importante. Por lo tanto, parece ser que el mismo virus es el que nos está infectando a todos los pacientes, especialmente por regiones. Entonces, por descarte, para responder la pregunta, la respuesta sería el huésped, ¿no? Porque el espectro de enfermedad es tan amplio que puede ir de asintomático hasta la muerte, parece ser que el problema está en el huésped.
Entonces, algunos autores españoles especialmente hacen analogías como esto, ¿no? Dicen que el virus es como una puñalada por la espalda, que le toma al huésped de una forma inesperada, de una forma que no conoce qué hacer, nunca le ha visto al virus. Su sistema de respuesta inmunológico es un sistema novato para la respuesta y no sabe qué hacer porque le tomó por la espalda. Pero si el sistema inmunológico, el sistema de defensas está bien desarrollado, puede darle una batalla, puede luchar contra el virus y puede ganarle la batalla. Sin embargo, si tiene algún problema, puede ser que el virus afecte con mucha fuerza y le lleve incluso a la muerte. Entonces, ante esto, la comunidad científica ha estado buscando algunas teorías en las últimas semanas. ¿Cuáles son las teorías propuestas y aceptadas hasta el día de hoy? Son 5. Existe, al parecer, una tormenta de citocinas y también quimiosinas, ¿no? Siempre se habla de la tormenta de citocinas, pero también son quimiosinas, como ya vamos a ver en el futuro. Se habla también de la teoría de la inflamación, son pacientes que se inflaman mucho o que existe una disfunción y un daño endotelial, lo cual le lleva a alteraciones de la coagulación, a una coagulación patológica o a la coagulopatía que llaman los expertos, y una respuesta inmunológica exhausta, que también es una teoría propuesta y que sería lo contrario de la tormenta de citocinas, ¿no? Más bien en este punto veríamos que el sistema inmunológico no responde de una manera efectiva. Y por lo tanto, en la comunidad mundial se están, desde el punto de vista clínico, se están buscando medicamentos para controlar cada una de estas teorías propuestas del problema inmunológico del huésped. Para controlar la tormenta de citocinas se está utilizando la inmunoterapia y la inmunomodulación. Y lo que se está utilizando ahora es evitar la actividad de una citocina que se llama IL-6 y una citocina que se llama IL-1B, que es el tocilizumab, el anti-IL-6, y el anakinra, el anti-IL-1B, que son citocinas de activación celular, que están muy altas y que se han encontrado en niveles muy, muy altos en los pacientes con enfermedad. También se está intentando controlar la inflamación y se está utilizando esteroides, antiinflamatorios de tipo esteroideo. Se habla también ya de la disfunción endotelial. Hay algunos papers que hablan ya del uso de las estatinas. La semana pasada salió un paper en el New England Journal of Medicine en donde se ve que los pacientes que han estado utilizando estatinas les fue mejor que los que no estaban utilizando. Parece ser que sí hay algo por estudiar en ese lado. Bueno, lo de la coagulación, que eso sí ya está bastante estudiado, se están estudiando los coagulantes y se está usando los anticoagulantes con muy buenos resultados. Aquí lo que falta son los ensayos clínicos y los resultados de los ensayos. Y controlar la respuesta inmunológica exhausta, más bien con inmunoestimulación, ¿no? Que podría ser inmunoglobulina o los interferones, que también es un método que se está utilizando y se está probando en el mundo entero. Lo cierto es que vemos que el conocimiento inmunológico es muy, muy importante para entender todo el funcionamiento inmunofisiopatológico de la enfermedad. Entonces, vamos a acordarnos un poco cómo es la respuesta inmunológica normal en un ser humano. La respuesta inmunológica normalmente funciona al unísono, no está separada, está funcionando constantemente. Pero desde el punto de vista académico, nosotros podemos dividirla en dos, en una inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa o adquirida. La inmunidad innata es aquella inmunidad rápida, de respuesta aguda, de respuesta ante la presencia de cualquier germen, ¿no? Virus, bacterias, hongos o parásitos, en este caso virus, no tiene memoria y no tiene una especificidad para actuar, sino actúa en general, en global. ¿De qué está compuesta la inmunidad innata? Primero de las barreras epiteliales y luego de las células que más bien son de tipo fagocíticas, como las células dendríticas, los neutrófilos, los macrófagos. También están los componentes de la inmunidad innata, son unas células muy importantes que se llaman natural killer o asesinas naturales, que son las que van a matar especialmente a las células infectadas con virus y a las células del cáncer. Y también está el sistema del complemento, ¿no? Para activar vías inflamatorias o para inmovilizar a algunos gérmenes. También tenemos algunos anticuerpos naturales. Y la inmunidad adaptativa o adquirida tiene dos componentes muy importantes y fundamentales. El primero es la inmunidad humoral, que está constituido por las células B. Los linfocitos B son la estructura de la inmunidad humoral. Los linfocitos B se activan y el momento que se activan se transforman en unas células que se llaman células plasmáticas.
Por lo tanto, las células plasmáticas no son más que linfocitos B activados. Y cuando las células plasmáticas están en funcionamiento, producen unas proteínas, estructuras proteínicas, que se llaman inmunoglobulinas o anticuerpos. Por lo tanto, la inmunidad humoral está mediada por los linfocitos B y la respuesta son los anticuerpos. Y en la inmunidad celular está mediada por los linfocitos T. Los linfocitos T reciben la presentación de un antígeno que fue fagocitado, ya sea por macrófagos o células dendríticas, y puede activar a los macrófagos y llevar al síndrome de activación macrofágica, o puede activar la misma célula T y producir citocinas. Y la que más produce interleucina 6 es la célula T. Por lo tanto, la interleucina 6 sería parte de la inmunidad adaptativa. Pero vamos a estudiar un poco la respuesta inmune humoral, que es algo que está de moda en este momento y que se está hablando mucho, especialmente por las pruebas rápidas de IgG e IgM. Acordémonos que la respuesta inmune humoral es parte de la respuesta inmune adaptativa de tipo humoral y que las células plasmáticas lo que van a hacer es la producción de inmunoglobulinas. Existen 5 inmunoglobulinas, la IgM, la IgG, la IgA, la Ig y la IgD, como se ve en el cuadro de la izquierda. Al lado derecho tenemos la explicación del por qué se van produciendo en orden estas inmunoglobulinas. Siempre se va a producir primero la M, luego la G, luego la A, luego la E y luego la D. ¿Por qué? Porque genéticamente están codificados para que se produzcan así. Existen unas regiones a nivel de los genes, unos locus a nivel de los genes que codifican para la producción de proteínas de los transcritos de las inmunoglobulinas que se llaman BDJ. Lo que sucede es que se va produciendo un reordenamiento que es al azar, desde el reordenamiento BDJ, pero de proteína en proteína. Y cada una de las proteínas va a codificar para las inmunoglobulinas, pero esto sí está en orden. Entonces siempre se va a producir la M, luego la G, luego la A, la E y la D. Es así que sale de ese conocimiento de la inmunología básica y de los experimentos que ya se están haciendo en el mundo entero de las inmunoglobulinas, la ciencia ha propuesto este cuadro. Ojo que este cuadro es una propuesta nada más, no es la última palabra. Puede ser que con los estudios del futuro cambie en algo, pero parece que se aproxima mucho a la realidad de este cuadro. Y vamos a analizar este cuadrito. Este es un cuadro que está dibujado sobre los ejes de abscisas y ordenadas o X y Y. En el eje de abajo vemos los días desde que se infectó la persona, desde el día cero, y en el eje de la izquierda vemos la intensidad. Entonces vamos a ver primero la línea azul. Vean ustedes que la línea azul lo que dice es la cantidad de ARN o la cantidad de carga viral y por lo tanto la cantidad antigénica que existe. Y la línea verde es la IgM y la línea roja es la IgG. En lo que se refiere a los periodos, hay 3 periodos. El primer periodo le llamaron los investigadores periodo de ventana. Es un periodo que va desde el día 0 hasta el día 7, 8 más o menos. Es un periodo que por lo general los pacientes pueden ser asintomáticos y por lo general la PCR podría ser incluso negativa por muy poquita carga viral. El segundo periodo es el periodo de decline, que va desde el día 10 más o menos hasta el día 20, y el tercer periodo es el periodo de convalescencia, que va desde el día 20, 21 en adelante. Este es el periodo en donde se debería tomar, se supone que se debería tomar el plasma de los pacientes, por eso es que llaman el plasma convaleciente, porque es el periodo de convalescencia. Entonces, en la línea azul podemos ver que empieza el incremento de la cantidad de virus, es decir, de la carga viral, la replicación del virus que llega al punto más importante en el día 14 más o menos, y luego empieza a disminuir y se ha visto que más o menos en el día 28 ya desaparece el virus y la carga viral. Luego empieza a producirse el anticuerpo de tipo IgM en el día 7. Empieza la producción y se ve que el ACME, que el punto más alto de producción está más o menos en el día 14 y coincide con la carga viral más alta. Y luego empieza a disminuir y en el día 21 ya no existe IgM. Y luego empieza la producción de la IgG en el día 14. Empieza la producción y más o menos en el día 23 o 24 o 25 llega al punto más alto y luego empieza a disminuir. Y luego ya no sabemos qué pasará, ¿no? Porque siempre se pregunta, bueno, ¿y el paciente queda con inmunoglobulina G para siempre? Y la respuesta es no sabemos porque necesitamos de esperar el tiempo para ver qué es lo que sucede.
Entonces, ¿cuándo se debería hacer PCR? El mejor tiempo para hacer PCR es en el día 14. Y si ustedes se fijan, debería ser en un periodo entre el día 7 más o menos hasta el día 21. Antes del séptimo y después del 21 no sería tan conveniente hacer PCR. IgM en el día 14 y la IgG más o menos en el día 25 en adelante. ¿Cuándo me van a salir las dos IgG y IgM? Cuando se crucen, y se cruzan más o menos en el día 16 o 17. De aquí nace este cuadro que también es muy conocido por todos, que está en las redes sociales incluso, de cómo interpretar desde el punto de vista clínico la PCR, la IgG y la IgM. Si me sale una PCR positiva y una IgM y IgG negativas, sabemos que tiene que ser antes del día 7, ¿no? Desde el día 0 hasta el día 7 puede salir una PCR positiva porque ya está incrementando la carga viral, pero todavía no se produce ni la IgM, tampoco la IgG, obviamente. Cuando me sale la IgM positiva, la IgG negativa y PCR positivo, tiene que ser desde el día 0, podría ser, hasta el día 14, antes del día 14 de que empieza la producción. ¿Cuándo es el día que más sale IgM positiva y PCR positivo? Es desde el día 7 hasta el 14. Ese es el periodo en el que pueden salir los dos positivos. ¿Cuándo salen las tres positivas, IgM, IgG y PCR? Más o menos en el día 15, 16 y 17. Fíjense ustedes que es en donde se cruza el descenso de la IgM, el incremento de la IgG y también el descenso de la carga viral. Entonces, en el día 14, 15, 16, 17 pueden salir las tres positivas. ¿Y qué significa? Que está en una fase activa. La PCR puede empezar a disminuir, pero todavía sale positiva, pero obviamente la IgM ya no sale positiva y la IgG sí sale positiva en el día 20 en adelante. Esto significa que el paciente todavía está con la infección, pero ya está pasando la infección y es una etapa tardía de la infección. Me puede salir solo la IgM positiva, pero el PCR negativo podría darse, por ejemplo, en el día 14. ¿Pero qué significaría eso? Significaría que existe un falso negativo de la PCR o un falso positivo de la IgM. Es lo que he visto es que debe ser falso positivo de PCR. Si sale IgM negativo, pero PCR positivo, debería repetirse la PCR, porque vean ustedes que es en el día 14, en donde más carga viral hay. Si me sale solo la IgG positivo y PCR negativo y IgM negativo, significa que ya pasó la infección, ya no tengo IgM, ya no tengo carga viral y me quedé solo con anticuerpos de tipo IgG, es decir, ya estoy en una fase de curación, el paciente está curado. ¿Y cuándo puede salir las dos positivas? En el periodo más o menos del día 14, 15, 16. Y eso significaría de que el PCR está con un falso positivo. Porque si ustedes se fijan, se cruzan la línea verde y la línea roja, pero debería haber una gran carga viral en ese momento. Entonces debe salir el PCR positivo. Entonces, si salen las dos de inmunoglobulinas positivos, debería repetirse el PCR porque puede ser un falso negativo. Por lo tanto, esta es la interpretación de la respuesta inmune humoral, es decir, de los anticuerpos o inmunoglobulinas que se producen. Es así que esto ya se está dando en la práctica en nuestro medio, ¿no? Este es un reporte de la prensa en donde habla de que aquí en Cuenca se hicieron algunas pruebas, ¿no? Se hicieron 244 pruebas rápidas, es decir, buscando IgG e IgM en el mercado del Arenal, de las cuales 37 dieron positivos, es decir, representa el 15%. A esos pacientes les hicieron PCR y las 37 dieron positivos. O sea, eso significa que un 15% de una muestra tomada al azar tienen la enfermedad, están asintomáticos, pero están en la calle andando sin ningún problema. Aquí vale la pena resaltar que el municipio dio a conocer en una rueda de prensa de que esos 37 pacientes se aislaron y se hizo un cerco epidemiológico. Pero pues si una muestra tomada al azar salió un 15% de positivos, es muy probable que si tomamos al azar en cualquier sitio muestras, van a haber muchísimos positivos que estén asintomáticos y en la calle. ¿Cómo funcionan las pruebas rápidas? Especialmente estas que vienen en estos dispositivos que se llaman cassettes. Fíjense ustedes que vienen con tres letras, la C, la G y la M, que significa control, significa IgG e IgM, y un huequito en donde se pone el analito o la muestra. Esta técnica se llama inmunoensayo de cromatografía de flujo lateral,
que puede detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. ¿Y por qué se llama cromatografía de flujo lateral? Por su estructura. Aquí está desarmado el cassette. Ustedes pueden ver en la parte de arriba que está la parte del plástico, en la parte superior, tiene un papel filtro con unos geles y abajo en la parte del plástico inferior. ¿Cómo funciona? Existe junto al huequito por donde va el analito, existe una carga de geles que ya vienen con una carga de anticuerpos, que son anticuerpos específicos para la IgG o la IgM anti-SARS-CoV-2 y también unos anticuerpos que van a ser de control. El momento que yo pongo el analito por capilaridad va a tener un flujo hacia el lado derecho y se va a mezclar el analito con los anticuerpos que estaban ahí. Una vez que se recorre los anticuerpos, fíjense ustedes que la primera línea es la línea de control, se van a pegar algunos anticuerpos y luego sigue recorriendo a la siguiente línea y se van a pegar otros anticuerpos. Es decir, si hay anticuerpos positivos de IgG o IgM, se van a pegar en esa línea y cambian de color por una reacción química. Entonces les vamos a ver de esta manera. Primero, para interpretar de que estuvo bien hecha la prueba, siempre tiene que pintarse la rayita del C, es decir, el control. Entiendan ustedes en este gráfico que la línea de control es la que está más al rincón al lado derecho. Eso significa que la capilaridad, que el flujo de capilaridad fue bueno y llegó hasta la línea de control. Eso me dice a mí que sí funcionó, es decir, que la técnica sí funcionó bien. Por eso la línea de control siempre tiene que estar pintada. Si se pinta solo la G, sabemos que es IgG positivo. Si se pinta la M, IgM positivo. Si se pintan las dos, IgG, IgM positivo. Si débilmente se pinta cualquiera de ellas, decimos que es una positividad leve, que en realidad eso sería una positividad, pero las pruebas les reportan así. Y si no se pintan, son negativos. Ahora, si vemos como en el lado derecho, en donde no está pintada la línea C, eso significa que el flujo de laminar que se tenía que haber recorrido no funcionó, es decir, la técnica está mal hecha y no se puede interpretar si la línea C no se pinta, por lo tanto sería una prueba inválida. Y desde el punto de vista de la respuesta inmune adaptativa, hasta aquí hemos hablado de la humoral, ahora vamos a hablar de la inmune adaptativa de tipo celular. Y decíamos que la de tipo celular está conformada por las células T. Acordémonos que las células T pueden ser de dos tipos, CD4 y CD8. Las CD4 se pueden activar, más bien dicho, mediante citocinas, y de ahí están las activadoras, que son muchas, entre ellas IL-6 y IL-1, que son las que están hablándose mucho en esta enfermedad. Y lo que va a hacer es una expansión clonal, es decir, van a producirse muchos linfocitos T del mismo tipo y se van a dividir en dos, en linfocitos T efectores, que lo que van a hacer es activar macrófagos, y linfocitos T de memoria. Lo mismo va a suceder con los linfocitos CD8, que le llaman los linfocitos citotóxicos. Se van a producir muchos linfocitos citotóxicos y se van a producir los efectores, que más bien son células que matan a las células infectadas con virus, y células de memoria. Ahora, vale la pena aclarar de que cuando hablamos de linfocitos, no es solo dos tipos de linfocitos, los CD4 y CD8, porque dentro de los CD4 existe una clasificación o subclasificación que es bastante amplia, que son los CD4 TH22, TH17, TH1, TH2, T reguladores, TH9, TFH, y existen algunos otros que no están dibujados aquí y que cada uno cumple una función específica. Por lo tanto, cuando nosotros en una biometría hemática vemos los linfocitos, estamos viendo todas estas células en general, pero sí es bien importante estudiar a los linfocitos y ver las subpoblaciones linfocitarias, porque cada una de ellas tiene un factor muy, muy importante, especialmente en virus, los CD8, que son los citotóxicos que van a matar a las células virales, pero obviamente los CD4 también tienen un rol muy importante en la actividad antiviral. Y ya juntando las dos respuestas, pero ya poniéndole ante un virus, ¿cómo es que funciona? No hablo del SARS-CoV-2, sino hablo de un virus en general. Cuando existe la presencia de un virus, se activa una maquinaria intracelular, que no voy a explicar todo esto, pero se activa una maquinaria de proteínas en las cuales va a activar factores de transcripción, es decir, factores que van a hacer que los genes empiecen a producir proteínas, y se van a producir dos tipos de proteína en el núcleo.
citocinas proinflamatorias, especialmente IL-6 y TNF-alfa, y los de interferones de tipo 1, especialmente el alfa y el beta. Esa va a ser la primera línea de defensa de inmunidad innata. Y luego la inmunidad adaptativa va a producir en la línea humoral inmunoglobulinas o anticuerpos IgG e IgM e IgA antivirus específicos, y también se van a producir citocinas específicas para activar a los linfocitos T CD8 para poder matar al virus. Esta es la respuesta inmune ante los virus en general. Pero ¿qué pasa con el SARS-CoV-2? Se ha visto que el SARS-CoV-2 parece ser de que la actividad, hasta llegar a una buena actividad de tipo adaptativa, puede tomar hasta 9 días. Fíjense ustedes que lo que se produce primero son mediadores proinflamatorios de la inmunidad innata, es decir, producidos en los epitelios y en las células dendríticas. Luego se empiezan a activar los polimorfonucleares, las células NK y los macrófagos para producir citocinas y hacer que estas citocinas se estimulen a los linfocitos T, especialmente CD4 y CD8, y a los linfocitos B para que produzcan los anticuerpos. La inmunidad innata, que va a estar mediada por el interferón, lo que va a hacer es un estado antiviral, le llaman, ¿no? Los interferones van a bloquear la actividad de los virus en las etapas tempranas, y también las NK van a matar a las células que están infectadas. Y en lo que se refiere a la inmunidad adaptativa, las células B van a producir anticuerpos neutralizantes, y los CD8, que son las células citotóxicas, van a matar a las células que están infectadas. Entonces siempre se habla de cómo mejorar el sistema inmunológico, ¿no? Hoy en día está de moda hablar de que tenemos que subir las defensas porque las defensas están bajas y que tenemos que tener buenas defensas, un buen sistema inmunológico para que ataque al virus. Y obviamente esto ha llevado al comercio, ¿no? A que la gente empiece a comprar y a vender cosas que son y cosas que no son. Entonces ya se hablan de los alimentos que suben las defensas, se hablan de las vitaminas que suben las defensas, se habla de que la marihuana sube las defensas, los remedios caseros suben las defensas, etcétera. Pero vamos a hacer un análisis desde el punto de vista científico. De hecho, ya hay hasta un kit que le llaman el kit del sistema inmune de algunas farmacéuticas, en donde ya venden todo lo que se deberían tomar, y a veces pueden ser incluso peligrosas. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia dice que si un sistema inmunológico está normal, está adecuado, sin alguna alteración de inmunodeficiencia, hablemos de inmunodeficiencia primaria o secundaria por el virus del VIH, por ejemplo, o por una enfermedad renal crónica, por ejemplo, si está normal, no necesita otro tipo de sustancias para montar una respuesta adecuada. Por lo tanto, hay gente sana, hay gente que no tiene ningún problema. No existe una evidencia sólida y robusta para decir de que debería consumir, por ejemplo, vitamina C o el BIRM o el factor de transferencia o zinc o magnesio o todos los inmunoestimulantes o el OmniLiver, el Herbalife, el Denfin, ni ningún producto de Nature Garden, ni nada de lo que sale en el periódico ni en la televisión. Porque no existe evidencia, ¿no? Y más bien no sabemos si eso más bien puede ser contraproducente. Algunos investigadores en Guayaquil están teniendo algunas dudas de que la tragedia que sucedió en Guayaquil más bien fue por eso, por una sobrecarga de medicamentos, especialmente cloroquina, hidroxicloroquina y todos los famosos, entre comillas, inmunoestimulantes. Parece ser de que más bien eso produjo algún problema en el sistema inmunológico. Pero bueno, son teorías que no están comprobadas todavía nada. Lo que sí está comprobado con evidencia, aunque todavía no es una evidencia tan robusta, pero existe ya evidencia clara de que el ejercicio sí puede montar una respuesta inmunológica fuerte y adecuada. También el no uso de tabaco y el alcohol, el no tener obesidad, ni hipertensión, ni diabetes, ni síndrome metabólico, también se ha visto que sí es una buena forma de montar una respuesta inmunológica adecuada. En lo que se refiere al consumo de alimentos, se ha visto que lo mejor es consumir frutas, verduras, legumbres, hortalizas, y una dieta balanceada y equilibrada, una buena calidad de sueño, evitar en lo máximo el estrés, porque el estrés sí se ha visto que las sustancias que se producen en el estrés, especialmente los neurotransmisores y la sustancia P, parece que bloquean los factores de transcripción para la producción de interferones. Y una vitamina que está bastante estudiada y que se sigue estudiando y está tomando bastante fuerza es la vitamina D.
En este paper de los filipinos, de un grupo de filipinos en donde estudian a pacientes que tienen COVID, les dividen en 4 grupos, desde los leves hasta los críticos. Y si se fijan ustedes, los niveles de vitamina D tiene mucho más altos los niveles de vitamina D en en los leves, y luego va bajando a los severos, y en los críticos está bastante menos. Y luego cuando ellos le clasifican como normal, insuficiente y deficiente, se ve que en los valores normales están en los leves, y más bien no tienen valores normales los pacientes críticos, y tienen valores insuficientes o deficientes. Esto hizo de que dé una idea, de que dé una luz, de que parece ser de que la vitamina D puede servir como prevención e incluso como tratamiento para los pacientes que tienen coronavirus. Igual, no hay evidencia sobre esto, se están corriendo algunos ensayos clínicos controlados, habría que esperar para ver qué sucede. Nosotros, nuestro grupo de investigación, hace algún tiempo, publicamos de que en un ensayo que hicimos, utilizando pacientes con asma, suplementando vitamina D, vimos de que incrementaba citocinas antiinflamatorias como la IL-10 y también interferones, pero también se incrementó la expresión de una proteína que está a nivel de la saliva, que se llama catelicidina LL37, y que es un agente antiviral natural. Entonces aquí vimos que el interferón gamma incrementó muchísimo con la administración de vitamina D, y en el lado derecho podemos ver que hubo una expresión muy franca de catelicidina LL37. Entonces nosotros proponemos también desde nuestro lado de que sí pudiera utilizarse, ¿no?, vitamina D, porque sí existe el incremento de la actividad de la inmunidad innata. Y esto coincide con este paper que lo publicaron hace unos pocos días del profesor Matricardi de Italia, en el cual ellos plantean un modelo holístico, inmunológico, de cómo funciona o de cómo se presenta el COVID, y esto es en pacientes de Italia, ¿no?, pacientes estudiados en Italia. Y los autores concluyen de que es bien importante, primero, la carga viral. Parece ser que si la carga viral es bajita, hay muy poca carga viral, la inmunidad innata de las vías respiratorias altas, los anticuerpos naturales y otros componentes como las secreciones de las salivas y los bloqueadores como las catelicidinas podrían bloquear la actividad del coronavirus o del SARS-CoV-2 y hacer de que el paciente no se enferme, o tal vez tenga una enfermedad leve, solo a nivel de vías respiratorias superiores, y obviamente que su inmunidad innata esté funcionando bien. Lo contrario, en cambio, con una carga viral alta, ellos hacen el análisis con los médicos que se infectaron en los hospitales en Italia, y ven que la inmunidad, que la carga viral, especialmente alta en los médicos que trabajaban con pacientes COVID, son pacientes que son médicos que se enfermaban de una forma muy rápida. Entonces ellos concluyen de que parece ser que, por ejemplo, en la tercera edad no hay una buena respuesta inmunológica innata, por eso es que se enferman más, y por eso es que se enferman más graves también los que tienen una carga viral alta. Y pueden irse a dos vías estos pacientes. Pueden irse a una infección, inflamación ya a nivel pulmonar, y que su sistema inmunológico pueda controlar y le lleva a una curación, o que pueda irse ya a un estado más bien de una neumonía intersticial severa con complicaciones, que necesite intubación y que ya haga las trombosis pulmonares, la miocarditis, la nefropatía, las cascadas de citocinas, etcétera, y que le lleve a la muerte. Pero ¿cómo funciona esto? Ahora vamos a estudiar cómo es que funciona este mecanismo que se plantea. Fíjense ustedes que el virus tiene una proteína que se llama proteína S o proteína spike, y las células del huésped, en este caso del ser humano, tienen unos receptores que se llaman receptores AC2. Se va a pegar las células, los receptores, perdón, AC2 en estas proteínas que se llaman spike, y luego una proteína de tipo serin proteasa se junta a esta unión que es de MPRSS2, hace que se rompa el receptor de la célula y le activa la proteína spike. Y esto permite de que el virus se internalice y se produzca una replicación intracelular. Y de aquí han nacido ya todas las perspectivas ya de cómo sucede, qué es lo que sucede desde el punto de vista de respuesta inmunológica. No hay todavía una forma establecida y clara. Existen todavía teorías. Entonces los chinos han dado unas teorías, los gringos han dado teorías, los italianos han dado teorías, que son muy parecidas obviamente, pero no existe todavía una inmunofisiopatología clara que nos diga qué es lo que sucede.
Este es el modelo planteado por los chinos. Ellos dicen que existen dos etapas, una etapa temprana y una etapa tardía, en la cual ingresa el SARS-CoV-2, se junta a los receptores AC2 que están en los alveolos macrofágicos, en los macrófagos alveolares, que están en los neumocitos tipo 2 y en algunas células T. Y luego se pasan a una activación de neutrófilos, de monocitos, produce la tormenta de citocinas y ya la inflamación en general que hemos revisado. Este es un modelo más bien de la gente de Corea del Sur, ¿no? Ellos proponen este modelo y dicen que cuando llega el SARS-CoV-2 a nivel alveolar, se va a juntar a los neumocitos de tipo 2 y esta unión parece ser que bloquea la producción de interferón de tipo 1, alfa y beta. Y ustedes acuérdense que el interferón de tipo 1 alfa y beta es muy importante como una respuesta antiviral. En el momento que existe el bloqueo de la producción, se activan los neutrófilos, se activan los monocitos, se activan los linfocitos, especialmente TH1 y TH17, producen citocinas que llevan a una inflamación severa. Y obviamente activan a los linfocitos B para la producción de las inmunoglobulinas de tipo IG, IgA e IgM. Y este es el modelo más bien de los italianos, que no cambia mucho, ¿no? Ellos dicen que cuando entra el coronavirus se produce la actividad de la inmunidad innata, luego es captada por una célula dendrítica que le presenta los linfocitos T y que se activan los linfocitos CD4 y CD8 y también los linfocitos B para la producción de citocinas. Y en este mecanismo se va a producir mucho incremento de citocinas, lo cual va a llevar a la famosa tormenta de citocinas. Pero hay otros mecanismos que también están descritos y estudiados en pacientes, y esto es muy importante, que habla un grupo de los chinos de la función exhausta de los linfocitos en la respuesta antiviral. Aquí vemos que hay estudios del número de linfocitos que va disminuyendo, el número de células T, especialmente CD8, va disminuyendo mientras más severa es la enfermedad, pero al contrario, existe una expresión grande de un marcador que se llama NKG2A, en las células CD8 y en las células NK. ¿Qué hace este marcador? Este marcador es un marcador de células exhaustas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se duermen las células, están como apagadas, están como dormidas. Y cuando miden ese marcador en las células, ven que los pacientes que tienen SARS-CoV-2 tienen una expresión muy alta. ¿Qué concluyen ellos? De que más bien en los enfermos que tienen SARS-CoV-2 no es de que no tengan células, sino es que las células están dormidas o apagadas y que hay que despertar a la inmunidad. Y de aquí nace este esquema, que es un esquema de los italianos, de los chinos y de los americanos, en donde proponen cómo sería la respuesta inmunológica innata y adaptativa. Fíjense ustedes que aquí se marca la IgA, lo que no se veía en los otros gráficos, ¿no? Que parece ser que también tiene un valor muy importante. ¿Y por qué tiene un valor importante las inmunoglobulinas para esto, para el uso del plasma? ¿No? Ya sabemos que de un paciente que está recuperándose se puede obtener sangre, se pueden obtener los anticuerpos y esos anticuerpos se pueden introducir en personas para profilaxis, especialmente en la gente que trabaja en salud o para terapia en pacientes que tienen ya el COVID. Sin embargo, hay otros autores italianos que dicen que las inmunoglobulinas no deberían tener ninguna actividad importante en la curación de los pacientes con COVID. Muestran ellos que aquí dos pacientes que tenían una enfermedad que se llama agamaglobulinemia, que es una inmunodeficiencia primaria en la cual no producen inmunoglobulinas, les dio el COVID y se recuperaron, incluso les dio una neumonía grave, pero se recuperaron. Entonces ellos preguntan, ¿cómo se recuperan dos pacientes que no producen inmunoglobulinas? Esto nos hace entender de que la recuperación de la enfermedad no solo es mediado por inmunoglobulinas, sino que hay otras vías inmunológicas. Y un tercer punto es la activación del complemento. Parece ser que el complemento juega un rol muy importante para activar a la inflamación inmunológica y para activar a la activación de la microtrombosis. Se activan las anafilotoxinas. Algunos autores también recomiendan de que se debería estar pendiente de una anafilaxia porque están activadas C3A y C5A, que son anafilotoxinas. En resumen, un artículo publicado en Nature nos dice que lo que sucede es que se activa la inmunidad innata y adaptativa, se produce linfocitopenia, se produce disminución de linfocitos T, CD4, CD8 y células B y también las NK, incrementan los neutrófilos e incrementan las citocinas. Y otro punto muy importante que describen es de que puede alterarse
un método de apoptosis que son la activación de las perforinas y las grancinas. Como se ve en este gráfico, las perforinas son unas proteínas que sirven como unos taladros que hacen un hueco en la membrana celular para que pase una sustancia que podría ser como un veneno que se llama grancina y que activa la muerte celular programada. Entonces, basado en esto, nosotros quisimos hacer una aproximación del diagnóstico situacional de lo que está sucediendo en nuestro hospital. Entonces, estudiamos a 17 pacientes, o más bien dicho, a 10 pacientes y 7 controles sanos. Tomamos 5 pacientes que están en UCI, es decir, severos, 5 pacientes que están en el sexto piso, es decir, moderados, y 7 controles sanos, que fuimos nosotros los médicos y los de laboratorio que estamos haciendo esto. Encontramos que la media de edad en el grupo de los de UCI es de 57 años y de los moderados de 51 años. Solo una mujer en los moderados. Los días con síntomas fueron menos en los pacientes del sexto piso que en UCI y los días de hospitalización también fueron menos en los días en los pacientes moderados que en los de UCI. Encontramos 2 pacientes con tromboembolia pulmonar confirmada con angiotomografía. Cuando se analizó la biometría hemática, fíjense ustedes que la biometría nos da leucocitos, pero yo les recomiendo que más bien veamos los leucocitos y luego hagamos un análisis de todas las células que componen los leucocitos una por una, porque existen variación. Vean ustedes que cuando estudiamos a los leucocitos de los moderados, la media era similar en los dos, ¿no? En los de ingreso, es decir, la primera biometría del paciente cuando ingresa al hospital, ya sea los de moderado o los de UCI, es similar, todos están en menos de 10.000, pero parece ser que la tendencia es a que tengan más leucocitos. Pero cuando estudiamos ya uno por uno, por ejemplo, los linfocitos, es lo contrario. Existen menos linfocitos en los pacientes que van a UCI comparado con los moderados. Obviamente todos tienen linfocitopenia, todos estaban en menos de 1.000, pero parece ser basado en esto que la linfocitopenia podría ser un factor de riesgo para un mal pronóstico, es decir, para que se vayan a UCI los pacientes. Y los neutrófilos sucede lo contrario. Hay más neutrófilos en los pacientes que fueron a UCI que en los pacientes que son moderados en el sexto piso. Y luego en los leucocitos de control sucedió esto. Se vio que existen más leucocitos en los de UCI, que existen menos linfocitos, se recuperaron los linfocitos, se fueron a más de 1.500 en los de sexto piso, pero en los de UCI se fueron más abajo, cayeron casi a 500, y en lo que se refiere a los neutrófilos subieron mucho los de UCI. ¿Por qué subieron? ¿Por qué hicieron una neutrofilia? Pues no sabemos. Tal vez se sobreinfectaron con algún germen bacteriano, pero no sabemos qué es lo que sucedió. Y en lo que se refiere a los monocitos, estudiamos aparte, porque acordémonos que los monocitos son los precursores de los macrófagos. Vemos que los monocitos tienen una tendencia a tener más monocitos los pacientes que se fueron a UCI. En porcentaje van similar, pero ya en el control suben más los monocitos de los pacientes moderados que los de UCI, y en porcentaje se ve con mucha diferencia, aunque significativamente no están diferentes, pero se ve una tendencia bastante franca en que bajan los monocitos de los pacientes de UCI y suben los monocitos en los pacientes que están en el sexto piso. En lo que se refiere a la ferritina, encontramos más ferritina en los pacientes que están en UCI. LDH también hay más pacientes más de LDH que en los pacientes de UCI que en los que están en el sexto piso. Y luego analizamos las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas las analizamos de forma total, no las inmunoglobulinas específicas, no la IgG ni la IgM para SARS-CoV-2, sino la IgG total, la IgE, A y M total. Fíjense ustedes que en el gráfico de arriba, en la parte izquierda, se ve claramente que existe más inmunoglobulina de tipo G en los pacientes del piso que en los pacientes de UCI. Parece ser que esa IgG podría ser la IgG de tipo específica, ¿no? Que dentro de la IgG total esté la específica para SARS-CoV-2 y por eso es que existe esa diferencia. Sería muy importante hacer ya las pruebas rápidas para medir la IgG en esos pacientes y ver si realmente cumple esta diferencia. Si fuera así, sería lo lógico, pero si no fuera así, encontraríamos que la IgG es un factor de protección y se pudiera incluso intentar utilizar en los pacientes que ingresan recientemente inmunoglobulina humana porque sería un factor de protección. También incrementa la IgA en los pacientes moderados,
La IgM no se vio alguna diferencia y la IgE, algo que llamó la atención es que tenía valores altos en todos los pacientes valores altos. Y luego hicimos el análisis de subpoblaciones por citometría de flujo y aquí comparamos tres grupos. Los sanos, que éramos nosotros los que donamos sangre, los de moderados y los de UCI. Fíjense los linfocitos, cómo tiene este comportamiento. Tiene una linfocitopenia marcada los pacientes y los de UCI mucha más que los de moderados. En lo que se refiere a los linfocitos CD3, disminuyen muchísimo los CD3, los CD4 también disminuyen, están mucho más abajo de lo normal y los de UCI tienen menos linfocitos CD4 que los moderados y los CD8 sucede lo mismo. En lo que se refiere a los linfocitos NK, con el marcador CD55, que es el marcador de NK, también existe una disminución de los linfocitos de NK. En lo que se refiere a los linfocitos B, que son con el marcador 19 y 20, también existe una disminución, aunque entre moderado y UCI no existe una diferencia entre los dos, pero sí hay una diferencia con los controles sanos. Y luego algo que llamó mucho la atención fue estos marcadores de apoptosis que yo les decía, que es la perforina y la grancina. Vimos que no existe una activación de las perforinas de los pacientes, en ninguno, ni en el grupo de los moderados, ni en el grupo de los que estaban en UCI, pero el control sí funcionó. Es decir, algo está pasando con la perforina y puede ser que ese sea uno de los mecanismos de acción de la enfermedad. La grancina estuvo bien. Y estos son los marcadores de los linfocitos T exhaustos, que es lo que decíamos. Y vemos que existen linfocitos T exhaustos en el grupo de moderados y menos en el grupo de UCI. Sin embargo, en el grupo de UCI no se pudo investigar bien esto porque los linfocitos estaban muy deprimidos. Entonces, eso todavía no existe una aproximación ni una interpretación. Hay que seguir estudiando para ver qué es lo que sucedió con los linfocitos exhaustos. Esta es una publicación de los chinos en donde ellos ven a los linfocitos T en tres grupos, como hicimos nosotros, en normales, en los moderados y en los de UCI. Y fíjense ustedes que encuentran una disminución grande de los linfocitos CD8, CD4 en los pacientes en UCI y en los pacientes moderados comparado con los controles sanos, y luego hacen una correlación con los niveles de IL-6 y correlaciona bastante bien. Entonces ellos dicen que para saber los niveles de IL-6 con una variable indirecta, que serían los CD4 y la CD8, se pudiera estudiar. Es decir, mientras menos CD4 y CD8 hay, existen más niveles de IL-6. Y se plantea también como una pregunta, un nuevo problema, que podría ser la tuberculosis. La tuberculosis, especialmente en nuestro medio, existe una tuberculosis que se llama tuberculosis latente y que no se activa porque los linfocitos T están funcionando bien. El momento que existe una depresión de linfocitos T, se quedaría la tuberculosis sin ninguna protección y se podría reactivar. Esto es algo que no se ha hablado todavía porque en Europa y en Estados Unidos y en Asia no tienen tanta tuberculosis latente como en Latinoamérica. Es un problema que recomendamos que se tenga siempre presente. Entonces, para concluir, tenemos que revisar siempre los linfocitos, va a haber linfocitopenia, los neutrófilos, va a haber neutrofilia, solicitar las subpoblaciones 3, 4, 8 células B, células NK, perforina y grancina y células CD94. Y también pedir las inmunoglobulinas IgG, IgM, IgE, IgA y si es posible las inmunoglobulinas específicas. Y para terminar con un mensaje positivo, porque no todo es malo, se sabe ya por datos de John Hopkins, de la Universidad de John Hopkins de Estados Unidos, ellos nos dicen que desde el punto de vista de números de epidemiología, el 80% de pacientes con COVID no se hospitalizan. Y eso es una muy buena noticia. La mayoría de los que se hospitalizan no ingresan a UCI ni fallecen tampoco, pero sí existen enfermedad grave, sí existen pacientes graves, por lo tanto, recomiendan no bajar la guardia, tenemos que entender bien la enfermedad, tratar de prevenirla, obviamente curarla y controlarla. Y eso es lo que teníamos planificado para el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan. A continuación pasamos a algunas preguntas que nos han parecido interesantes. ¿Existe alguna característica de tipo inmunológica que podría explicar que los casos de niños sean menos graves? Sí, el caso de los niños es un caso que se está estudiando con mucho detenimiento en el mundo entero.
Desde el punto de vista epidemiológico se ha visto que los niños se infectan menos y los que se infectan con menos gravedad. Sin embargo, una respuesta clara no hay todavía. Hay muchas hipótesis. La primera hipótesis es de que los niños tienen una respuesta inmunológica más fuerte que la de los adultos. ¿Por qué? Porque todavía están produciéndose muchos linfocitos T a nivel del timo. El timo está todavía muy activo y existe mucha actividad a nivel del timo para la producción de linfocitos T y B. Otra teoría es de que los niños, como están vacunados, los están vacunando, la actividad inmunológica es bastante fuerte. Pero sin embargo, hay otras teorías que dicen que más bien la actividad inmunológica de los niños es baja, más baja, o más bien dicho, diferente a la de, lo de los adultos, y por eso es que no hace una enfermedad tan grave ni tan severa. Y también hay otra teoría en la que dicen que los niños no se ha encontrado una gran expresión de los receptores AC2 en las células, especialmente en las células pulmonares, en las células cardíacas y en las células inmunológicas. En realidad hay varias teorías, se está todavía estudiando, pero no hay una respuesta clara hasta el día de hoy. Muy bien, pasamos a otra pregunta. ¿El embarazo es un factor de riesgo inmunológico por el estado de inmunotolerancia que éste genera? Hay varios reportes de casos y de series de casos de embarazadas que ya se han estudiado, embarazadas que están en terapia intensiva graves con COVID y ya se ha estudiado. Lo que se ha encontrado es la misma respuesta inmunológica de los pacientes graves, es decir, una linfocitopenia marcada, una disminución de los linfocitos CD3, CD4, CD3, CD8, linfocitos NK, la producción de inmunoglobulinas es la misma. Lo que sí existe es más bien alteración a nivel de la respuesta innata. Parece que la respuesta innata es un poco menor a la de los pacientes, mujeres especialmente, que no están embarazadas, pero en realidad hay series de casos, pero no hay todavía una interpretación clara de la respuesta inmunológica. Está todavía en estudios aparte. Muy bien, otra pregunta. ¿La incidencia del grupo sanguíneo de la persona determina la vulnerabilidad ante el virus? No está comprobado ni demostrado, pero está descrito en varios de los papers que hemos revisado, especialmente los italianos han estudiado mucho eso y han hecho análisis de tipo epidemiológico de correlación. Y ellos han visto correlaciona el grupo de tipo O y el grupo de tipo A con gravedad. Entonces ellos le correlacionan y dicen que más gravedad han encontrado en pacientes O y A, pero solo son estudios de correlación epidemiológica, es decir, números, no existe todavía una explicación ni que esto sea cierto. Entonces, se sigue estudiando, lo que recomiendan también es hacer el grupo sanguíneo para ver si puede o no haber alguna correlación. Está descrito, sí, pero no hay todavía una aproximación así fuerte y clara. Perfecto, Juan. Una última pregunta. ¿Qué sabemos sobre si las personas recuperadas del COVID-19 pueden o no volverse a infectarse? En realidad, la respuesta sería, personas no se sabe, porque lo que ha sucedido es que una persona que está enferma se le sigue para ver cuándo se cura. El concepto de curación desde el punto de vista molecular y clínico sería aquella persona que está mínimo 14 días sin síntomas y que previamente teniendo un PCR positivo ya tiene dos PCRs negativos con una distancia de 14 días. Ese es el paciente curado. Sin embargo, en muchos pacientes que se están haciendo los seguimientos, después de que sale negativo el PCR, vuelve a salir positivo. Entonces, primero no se sabe si se infectó de nuevo o nuevamente salió positivo por la infección previa. Parece ser de que existen algunas trazas, algunos pedazos del material genético viral y que eso es lo que está detectando la PCR. Desde el punto de vista ya de estudios, hay un estudio muy interesante que hicieron con monos, rhesus macacus, que les infectaron con coronavirus a cuatro animales, se enfermaron, hicieron enfermedad grave, a uno de ellos le sacrificaron para hacer el estudio, se vio que tenía una enfermedad bastante grave y a los otros se les logró controlar la enfermedad con todos los cuidados de cuidados intensivos, obviamente en laboratorios de alta especialidad,
y luego les volvieron a reinfectar. Y fíjate que los 3 que les volvieron a reinfectar, sí se volvieron a infectar nuevamente, pero la infección fue leve, la enfermedad fue leve y fue una enfermedad agresiva. Entonces parece ser de que en este grupo de modelos de animales sí se produjo una respuesta inmunológica de defensa y cuando hubo una nueva reinfección, sí hubo la reinfección nuevamente, pero fue leve. Parece ser de que sí se puede reinfectar un ser humano, pero la segunda infección al parecer va a ser leve. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bueno, felicitar nuevamente al doctor Juan Fernández de Córdoba por tan didáctica, completa y brillante exposición. Con esto terminamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes.